En la parte 2.3 lo que vamos a hacer es desarrollar dentro de lo que es el tema dinámica de fluido las formas integrales para la conservación de energía, pero para fluido real. Entonces vamos a obtener una ecuación de Bernoulli que se llama generalizada y que va a incluir el efecto de las pérdidas por fricción en flujos de fluidos reales. Vamos a discutir algunos detalles más de turbulencia. Vamos a ver un poquito más profundamente qué diferencia hay entre flujo laminar y turbulento. Vamos a ver qué relaciones existían entre la termodinámica que ustedes han visto y la ecuación de Bernoulli que estamos obteniendo. Van a ver que es lo mismo. Y finalmente vamos a dar algunos detalles de lo que sería la aplicación del teorema de transporte de Reynolds a lo que es balance de entropía. Fíjense que no hablo de conservación de entropía porque la entropía no se conserva. Aquí se presentan los contenidos y tengan en cuenta siempre que esta ecuación de Bernoulli generalizada va a salir a partir del planteo del teorema de transporte de Reynolds relacionado con el primer principio de la termodinámica. Aquí tienen los objetivos docentes, que al estilo de lo que hemos venido viendo hasta ahora en los temas anteriores, hago notar que en la parte 1 vamos a ver en detalle esto. Vamos a comprender y formular la ecuación general de Bernoulli y vamos a ver, para poder obtenerla, cuáles son las condiciones de frontera que hay que plantear y qué pasa al ser el fluido real. En la segunda parte vamos a empezar a escribir en detalle los trabajos que realizan la fuerza involucrada en la ecuación. Y acá en la bibliografía puede que lo que tengan es que revisar un poco el número de páginas, porque al haber cortado las transparencias de otra forma, quizá la parte de energía esté dentro de este rango, dentro de este intervalo de páginas un poco, no a partir del 95, sino un poquito más adelante. Lo mismo en cada uno de estos libros. Ahí les pido que lo revisen para que cualquier duda me pregunten. Aquí tenemos los contenidos el resumen, perdón, de lo que contiene este capítulo. Acá se recalca en que lo que vamos a hacer, una vez obtenida la ecuación de Bernoulli generalizada, es compararla con la que obtuvimos a partir de conservación de cantidad de movimiento para que vean las diferencias. Entonces, aquí lo que vamos a poder tener en cuenta es que los sistemas a resolver van a poder tener intercambio de energía a través de trabajo y calor. Entonces, esto recalco, insisto, es un conocimiento previo y lo han visto en termodinámica. En la siguiente transparencia vamos a ver que efectivamente es algo que han visto, así que recalco que lo que quiero mostrar aquí es algo que va a insistir la cátedra en que hay mucha relación entre lo que es termodinámica y con todos los conceptos previos que ya tienen que tener claros por haber cursado y rendido termodinámica, con lo que vamos a ir desarrollando en mecánica de fluidos. Entonces, esta ecuación, todos los años pregunto lo mismo, la pongo así y dicen, no la conocemos. Y la cátedra sugiere a los estudiantes que repasen este principio, porque esto ya lo han visto y lo que vamos a hacer es repasarlo, pero no lo vamos a detallar tan exhaustivamente como lo hemos hecho con la conservación de masa, pese a que en las transparencias está dado exhaustivamente. ¿Por qué? Porque esto la cátedra entiende, insisto, que es conocimiento previo y la demostración es clara porque lo han visto en termodinámica y para ello, si consultamos la bibliografía que estoy indicando acá, que es Engels y Morán Shapiro, que son los libros que están utilizando ustedes, si miramos el capítulo 5, acá está la ecuación que ustedes ya tienen que haber estudiado, muy parecida a la que está escrita acá, y en el Morán, en el Engels en el capítulo 5, ahí tienen la misma ecuación escrita con una notación muy similar a la que está acá.
Por lo tanto, acá vamos a dar algunos detalles, pero no voy a dar los desarrollos exhaustivos de esta ecuación, porque supone que son conocimientos previos. Con esto queda dado el tema 2.1, que sería todo lo que es teorema de transporte de Reynolds y sus aplicaciones, incluida la ecuación de continuidad. La ecuación de la energía la vamos a ver en el tema 2.2 y, insisto, voy a dar detalles, no voy a dar los desarrollos completos. Acá pueden comparar lo que va a estar en las transparencias, más o menos en estos números, con lo que les acabo de mostrar recién en los libros. Bien, dicho lo que se ha dicho en la transparencia anterior, lo que vamos a ver es muy rápidamente qué es lo que habían hecho ustedes en termodinámica. Ustedes tenían que, para la conservación de energía, iban a estudiar los cambios de energía y cómo se producían en un sistema. Entonces tenían un cambio de la cantidad de energía contenida dentro del sistema, esto es una variación, y tenían que era igual a qué? A la transferencia de energía mediante calor o la transferencia de energía mediante un trabajo. Entonces, tenían su sistema cerrado, esa es la notación de signos para termodinámica, por eso a priori queda ese signo más, y después ustedes hablan de que las variaciones de energía estaban relacionadas con la energía interna, que esto es por unidad molar o puede ser por unidad de masa, la energía cinética y la energía potencial. Estas eran las energías que habían en juego en termodinámica y estaban relacionadas con la cantidad de calor y trabajo que se incorporaban o salían del sistema para hacer el balance de energía. Entonces terminaban escribiendo el primer principio de esta forma para sistemas cerrados. Entonces, aquí el tilde, que en este caso no está escrito por unidad de masa, sino que está escrito en forma general para el sistema completo, no la confundan a la energía interna con la velocidad, la componente U de la velocidad. Entonces, el tilde, muchas veces ustedes lo utilizaban para decir, energía interna por unidad molar. No, acá cuando definamos energía interna por unidad de masa, directamente la vamos a escribir con la U pequeña y por eso insisto en que no la confundan con la velocidad. Entonces, ¿cómo quedaba esto escrito? Si hacíamos el estudio para cambio de energía, aparecía la derivada de la energía respecto al tiempo, está apareciendo el diferencial de todos lados, y esto se va apareciendo cada vez más a lo que ustedes han visto como primer principio de la termodinámica. Entonces recuerden que con calor y trabajo estamos indicando diferentes modos en que la energía es transferida, no trabajo o calórico transferido. O sea, la energía se transfiere mediante trabajo o calor. Bien, lo que sigue ahora es justamente tratar de aplicar el teorema de transporte de Reynolds a la variación de energía. Entonces noten que en la transparencia anterior se escribió el primer principio de la termodinámica como la derivada de la energía respecto al tiempo. Entonces mi propiedad ahora va a ser la energía, la propiedad extensiva B, la propiedad intensiva va a ser la energía E, y recuerden que esto era lo que estaba escrito en la transparencia anterior, que era lo que ustedes definieron como primer principio de la termodinámica. Entonces la energía E por unidad de masa la vamos a tener descompuesta en energía interna, en energía cinética y en energía potencial gravitatoria. Podría poner otro tipo de energía, pero en fluidos solo nos interesan estas tres para hacer nuestros balances. Entonces fíjense que a partir de que ya sea el volumen de control fijo o con un movimiento arbitrario, acá está escrita la ecuación general para volumen de control con movimiento arbitrario y posible deformación del volumen de control. Esta es la integral de volumen, su variación y el flujo de energía neto que atraviesa mi volumen de control a través de su superficie. Esta energía que atraviesa la superficie de control, veremos qué tipo de... Acuérdense que la energía se transfería o por trabajo o por calor, y
vamos a ver cómo se relaciona con este integral. Entonces, recordemos la notación para la convención de trabajo y calor en termodinámica, el signo, y como les decía, la energía puede ser de varios tipos, nosotros vamos a tener en cuenta estas tres, pero podrían añadirse energía debido a composición, a cambios en la composición química, energía de reacción, efectos electromagnéticos e inclusive reacciones nucleares. En la ecuación del teorema de transporte de Reynolds vamos a ver que esta energía que está acá está relacionada con las que hemos dicho, interna, potencial y cinética, y todas las otras formas de energía podrían agruparse, como les dije, podrían tenerse en cuenta en otros, un término que diga otros. No lo vamos a tener en cuenta nosotros, por lo tanto, este no va a aparecer, y lo que vamos a tener en cuenta ahora es cómo se transfiere energía a través de calor y trabajo. En el caso de la transferencia de energía a través de calor, deberían considerarse efectos de conducción, convección, que puede ser natural y forzada, recuerden el concepto de convección que hemos venido discutiendo, y radiación. En otro caso, vamos a considerar una cantidad global que es la suma de todos esos efectos. En el caso de trabajo, lo que vamos a tener es, hay fuerzas que hemos clasificado y que van a hacer trabajo. Entonces, ¿qué fuerzas eran? Todas las fuerzas volumétricas que habíamos considerado y las superficiales. Todas esas están en condiciones de hacer un trabajo, y entonces entre las volumétricas habían las gravitatorias y las electromagnéticas que no vamos a considerar, y la gravitatoria vamos a ver que la vamos a incluir como energía potencial, que es la que habíamos tenido en cuenta dentro de la E pequeña esta. Acuérdense que había energía cinética, interna y potencial gravitatoria. Entonces las gravitatorias van a ir acá adentro. En el caso de las superficiales, la fuerza para el fluido van a ser trabajo motor, que es, acuérdense que el volumen de control cortaba un sólido, y ese sólido generalmente lo que es un eje por el cual se está transfiriendo un trabajo hacia el volumen de control o desde el volumen de control hacia afuera. Entonces ahí tendríamos el caso de lo que es un trabajo positivo si está saliendo del volumen de control al medio a través de ese eje, o un trabajo negativo si está ingresando desde el medio hacia el eje. Eso va a estar relacionado con, cuando veamos turbomáquinas, con la máquina motora y con la máquina generadora de energía hidráulica. Ya lo discutiremos en detalle en su momento. La fuerza de presión, vamos a ver que también pueden hacer trabajo, y siempre estamos hablando de fuerzas superficiales. Entonces, cuando sea la superficie de un sólido, una máquina, el trabajo de la fuerza de presión se le incorpora al de máquina. Y el término de fuerza de presión lo vamos a dejar para representar solo efectos del flujo y de posibles deformaciones en el volumen de control. O sea que el trabajo de fuerza de presión lo vamos a dividir en dos: en el trabajo de flujo y en el trabajo de deformación. Entonces, si hay un corte del volumen de control en parte sólida, recalco, la fuerza de presión que estuvieran ahí van como si fuera partes móviles, mientras que lo que quedaría en toda la otra superficie del volumen de control puede ser o trabajo de formación o trabajo de flujo. Finalmente, las fuerzas viscosas también realizan un trabajo de deformación, que esto se va a discutir con más detalle en el tema 3, como les dije, de forma partículas, por ejemplo, y lo que hay que analizar en el caso de la teoría integral es cómo es la superficie del volumen de control estudiada, si es sólida, si es una línea corriente, y si es en la superficie sólida, como la velocidad es nula, no hay trabajo de las fuerzas viscosas sobre superficies sólidas para fluidos reales. ¿Por qué? Porque al ser fluido real se cumple la condición de deslizamiento, la fuerza viscosa está, pero no realiza trabajo. Concepto muy importante a tener en cuenta. Bien, llegado a este punto, quisiera recalcar un par de cosas. Aquí lo que se ha hecho es, como pueden ir viendo, se ha aplicado el teorema de transporte de Reynolds a la cantidad de energía.
En esto hemos sido sistemáticos desde que venimos estudiando todos los principios de conservación. Acá, cuando estudiamos conservación de masa, acá la variable B era la masa. Cuando estudiamos cantidad de movimiento, la variable B era m por c, que era la cantidad de movimiento. Y acá teníamos las variables de intensidad respectivamente. Fíjense que ahora lo que hemos hecho es lo mismo para la energía, y lo que se añade de nuevo, de una manera parecida a lo que se hizo en cantidad de movimiento, a la variación de energía es igual a algo, que es a el trabajo y el calor intercambiados en el sistema, que esto es el primer principio de la termodinámica, de manera análoga cuando dijimos, si acá había cantidad de movimiento, esto por otro lado era igual a las fuerzas que estaban puestas en juego en el volumen de control que yo estaba estudiando. Entonces, en ese sentido, insisto, es una metodología sistemática para obtener ecuaciones de conservación para las distintas cantidades que pueden tener leyes de conservación, que en nuestro caso hemos estudiado 4, que era conservación de masa, cantidad de movimiento, momento cinético y energía. Eso por un lado. Por otro lado, esto lo hemos visto en el tema 2.1 y 2.2. En el tema 2.1 vimos, de hecho, como un ejemplo para el caso de energía, en donde esta cantidad estaba medida y era una cantidad total. Recién ahora, en este tema 2.3, la estamos discriminando con los 3 tipos de energía que puedo tener acá, que era la energía potencial gravitatoria, la energía cinética y la interna. Otro conocimiento previo que ustedes tienen es el primer principio de la termodinámica, que acá lo estamos acoplando al teorema de transporte de Reynolds, y en termodinámica estudiaron cómo se podía transferir calor y cómo se podía transferir trabajo. Entonces, el trabajo, como he dicho anteriormente, está realizado por fuerzas que ustedes ya han clasificado en el tema 1. O sea que todo esto en este momento pasa a ser conocimiento previo y ustedes tienen que ser capaces de manejarlo. Entonces, volviendo ahora al tema de termodinámica, cuando hablábamos de sistemas, no de volúmenes de control, hablamos de sistemas cerrados, y acá he puesto un par de ejemplos de cómo se calculaba esta variación de energía en distintos casos. En el primer caso, el sistema cerrado es una masa de un cierto valor y está recibiendo transferencia de energía del entorno mediante trabajo y transferencia de energía por calor del sistema. Entonces, ustedes hacían balance de energía para estos sistemas cerrados, tenían que calcular, por ejemplo, cuánto variaba la energía interna si había variación de energía cinética y potencial. En este caso, las energías que están variando son la energía cinética de la partícula, la energía potencial porque está subiendo, y me están dando que estaba en reposo y después estaba a una cierta velocidad. Por lo tanto, los balances de energía hacen que, en definitiva, pueda, a través de el calor transferido, el trabajo transferido y cómo ha variado su energía cinética y potencial, determinar cuál es el cambio de energía interna de mi sistema, que en este caso era cerrado. Entonces, si estamos viendo que la variación de energía interna es positiva, quiere decir que ha aumentado durante el proceso, y esto implica que hay entrada de trabajo más salida de calor, y van a ser los cambios de energía en el sistema sumados a su variación de energía cinética y potencial. En este segundo ejemplo también tengo un sistema cerrado, me dan como datos las variaciones de energía interna, que ustedes en termodinámica lo asocian al estado térmico que tenía este fluido que está confinado acá y que en teoría no está fluyendo, está moviéndose en un estado cuasi estático, como veían en termodinámica. Entonces, se va a hacer el mismo estudio de balance de energía y veo que en este caso no hay ni variación de energía cinética ni potencial, porque el sistema está quieto y no cambia su posición respecto de un estado de referencia, de un nivel de referencia, perdón. Entonces, hecho el análisis de balance de energía, vemos que este trabajo sobre pistones positivos lo que está indicando es que el sistema está haciendo trabajo sobre el medio según la convención de signos termodinámicos. Luego, como otro comentario, si ustedes ven los datos que tienen de energía interna, la energía interna ha disminuido para este sistema. O sea que está relacionado
con su estado térmico, y nosotros esto a su vez lo vamos a relacionar con la fricción que se produce en los casos en donde el sistema sea abierto y el fluido esté fluyendo. Esto lo veremos después. Lo que debe verse ahora es que yo he planteado la ecuación del primer principio de la termodinámica y lo he asociado al teorema de transporte de Reynolds, y hemos estado viendo ejemplos de sistemas cerrados en donde no hay transferencia de masa. Lo que yo necesito es pasarme a sistemas abiertos, esto es a volúmenes de control en donde sí hay transferencia de masa, como por ejemplo en este caso que yo tengo una tubería por donde está circulando un fluido, le estoy dando, o el fluido me está dando un trabajo, como quieran verlo, dependiendo si esto es una bomba o una turbina, esto lo veremos en el tema 9. Pero acá lo más importante es que quiero destacar es que ahora hay transferencia en masa. ¿Por qué? Porque si yo definiera un volumen de control, el fluido lo está atravesando. Entonces, ¿qué pasaba con los sistemas abiertos? Esto es cuando hay transferencia de masa, y las ecuaciones de equilibrio termodinámico que habíamos planteado para poder estudiar mi sistema, que ahora es abierto. Si ustedes recuerdan, en la unidad 1, cuando estudiamos fluidos y sus propiedades a través de las magnitudes macroscópicas, dijimos en su momento que no habíamos dicho explícitamente si el fluido se movía o no, pero las propiedades que habíamos definido no informan claramente si este fluido está en reposo o no. La presión, la densidad, la entropía, la entalpía. Entonces, estas propiedades termodinámicas describen el estado de un sistema y en una porción de materia de identidad conocida, que definíamos como partícula fluida. Y dijimos que como estábamos en la mecánica de los medios continuos, las funciones podían ser continuas y por lo tanto derivables. Entonces, como en termodinámica se estudian normalmente sistemas estáticos o cuasi estáticos, como el problema que vimos recién del cilindro, siempre están en equilibrio. La pregunta que nos hicimos en su momento es, y la rescato ahora para que la tengan presente, es que los fluidos normalmente se están moviendo. Por lo tanto, las propiedades van a cambiar al moverse. Entonces, estas propiedades termodinámicas que hablábamos de estados estáticos o cuasi estáticos, la pregunta es, ¿conserva su significado en un flujo de movimiento? Y habíamos dicho que sí, desde un punto de vista estadístico. ¿Por qué? Porque al fluir, el fluido está técnicamente fuera de equilibrio. Pero las propiedades termodinámicas conservan su significado desde un punto de vista estadístico. Generalmente en gases a presiones normales, y más aún en líquidos, tiene lugar un número enorme de colisiones e interacciones moleculares a distancias muy pequeñas, o sea, estamos hablando de orden de día a la menos 6 metros. De modo que un fluido sujeto a cambios repentinos se ajusta casi inmediatamente al nuevo equilibrio. Entonces, vamos a suponer, por tanto, que todas las propiedades termodinámicas indicadas anteriormente existen como funciones de punto de flujo y siguen las leyes y relaciones de estado ordinarias de equilibrio termodinámico. Va a haber, por supuesto, efectos importantes en no equilibrio en el caso de reacciones químicas y reacciones nucleares en fluidos, pero no se estudian en este curso. Vamos a estudiar entonces ahora un sistema abierto, que es lo que nosotros vamos a asimilar a un volumen de control. Entonces, fíjense que acá lo que quiero es ver las distintas posibilidades que tienen de realizar un trabajo todas las fuerzas que hemos estudiado en el tema 1, las fuerzas volumétricas y las fuerzas superficiales. Entonces, recordemos que vamos a aplicar el signo termodinámico, porque la energía es una cantidad escalar, y me voy a preocupar por el signo termodinámico, el trabajo no si la fuerza va hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Entonces, dicho esto, un trabajo que el entorno da sobre mi volumen de control es negativo. Me cuesta hacer un trabajo contra el volumen de control. Si es al revés, el volumen de control me está dando un trabajo hacia el entorno. Entonces, dicho esto, tenemos aquí un sistema abierto que consiste, por ejemplo, en una tubería, en donde yo tengo una máquina que a través de un motor está transmitido por un eje que rota, y en esta tubería puedo seguir partículas de fluido
que están viajando a la misma velocidad del flujo, porque son partículas de fluido obviamente, y entonces este flujo es de un fluido real porque se cumple la condición del no deslizamiento y hay capa límite. Por lo tanto, si hay capa límite, hay gradientes de velocidades y voy a poder, por ejemplo, determinar esfuerzos cortantes. Entonces, lo que yo tengo que hacer para poder hacer y estudiar el trabajo que van a realizar las distintas fuerzas, tengo que definir mi volumen de control e identificar las fuerzas que están actuando sobre ese volumen de control. Si este fuese mi volumen de control, en donde acá lo que estoy cortando, supónganse que es una línea de corriente, no estoy cortando en todas las paredes, sino que acá únicamente hay pared, acá estoy atravesando al sólido, acá estoy yendo por encima de la pared, pero acá corté al sólido y acá en estas dos superficies estoy inmerso en el flujo y en esta estoy cortando a una línea de corriente. O sea, podría ser una línea de corriente o no esa superficie. Veamos entonces ahora identificar fuerzas. Las primeras que yo podría decir, tengo una presión en la entrada y una presión en la salida. Si esto es un flujo confinado, yo voy a demostrar, como ya habíamos venido viendo, que si yo mido presiones con un manómetro aquí y mido presiones con un manómetro acá, esos valores van a ser distintos debido a que hay una pérdida de carga que todavía no hemos visto de qué se trata, pero sí le hemos nombrado. De la misma manera, yo estoy viendo que aquí voy a tener una distribución de presión también normal a la superficie y esta distribución de presiones sí va a ir variando a lo largo de la línea de corriente porque tiene que venir desde un valor constante en esta cara del volumen de control a este otro valor constante menor en esta otra cara del volumen de control. Por lo tanto, tiene que haber una variación de presión en esta línea de corriente o en esta superficie del volumen de control. Noten que la presión está actuando siempre normal a la superficie. Entonces hemos identificado toda la fuerza de presión que tengo sobre este volumen de control. Lo siguiente que tendría que identificar es, hay fuerzas para el fluido que realizan un trabajo en las partes sólidas que atraviesa este volumen de control. Por lo tanto, eso lo vamos a llamar trabajo de máquina. Luego, me faltaría identificar las fuerzas viscosas que acá, al haber cortado el volumen de control, estarían, pero hemos dicho que si la condición de no deslizamiento hace que la velocidad sea nula, estas fuerzas no realizarían un trabajo, no habría una variación del trabajo en el tiempo de estas fuerzas porque la velocidad es nula, como vamos a ver en la transparencia que sigue. Entonces noten que las que ahora están definidas en esta línea de corriente, por haber un gradiente de velocidades, también existen, pero al tener una velocidad, porque acá sí hay velocidad de flujo, van a tener una variación del trabajo en el tiempo. Luego hemos identificado en este volumen de control todas las fuerzas que pueden realizar un trabajo. Noten que al ser un sistema abierto, insisto, hay transferencia de masa y eso es lo que nosotros definíamos como volumen de control. ¿Por qué? Porque definíamos un volumen de control en el que había transferencia de masa en su interior. Y de otras propiedades también, ¿no? En la parte B lo que vamos a discutir es cómo se calculan los trabajos de las fuerzas superficiales en el volumen de control para obtener la ecuación de Bernoulli generalizada. Los trabajos de las fuerzas volumétricas están contenidos en la energía por unidad de masa a través del término de altura geodésica. Bien, hemos identificado en el volumen de control de la transparencia interior todas las fuerzas que habíamos clasificado en la unidad 1, que habíamos utilizado en variación de cantidad de movimiento, en principio de conservación de cantidad de movimiento, y ahora estas fuerzas que hemos identificado en el volumen de control van a realizar un trabajo como ya estaba señalado con la letra W en la transparencia anterior en el volumen de control que ya vimos. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar en detalle una a una cómo caracterizamos el trabajo que realiza. Entonces, empecemos con la fuerza de presión. Supongamos que el volumen de control fuese deformable. Entonces vamos a definir un trabajo por unidad de tiempo sobre un elemento diferencial de ese volumen de control como igual a la fuerza elemental
por la componente normal de la velocidad. Entonces, el signo que se tiene en cuenta, recuérdenlo, es el debido a la convención termodinámica. O sea que ahora voy a ver si es trabajo positivo o negativo en función de la convención termodinámica. No me preocupo del signo de la fuerza. Entonces, el trabajo de la fuerza de presión lo vamos a dividir en dos. Uno que es el trabajo de deformación relacionado con los casos en que el volumen de control sea deformable, y el otro va a ser el trabajo de flujo, que va a estar relacionado con las entradas y salidas de fluido en ese volumen de control. Fíjense que lo voy a escribir como la fuerza de presión que yo tengo por una cierta longitud, que es la longitud recorrida por esa fuerza. Ahora, si yo estoy ahora buscando la variación temporal de trabajo, ¿cómo voy a escribir esto? Y es la fuerza por la variación de la, porque supongo que la fuerza es constante, la variación de la longitud en el tiempo es la velocidad. Entonces me queda escrito de esta forma. Y la presión a su vez la escribo, la fuerza de presión la escribo a su vez como presión por diferencial de área, quedándome finalmente expresado que las variaciones del trabajo debido a la fuerza de presión que están actuando en las entradas y en la salida, el trabajo de flujo lo llamamos, va a estar dado por esta ecuación. Y hay que resolver esta integral en función de cómo cambia la presión o la velocidad en función del área. Entonces, en conclusión, puedo ver que he expresado variaciones de trabajo en el tiempo de la fuerza de presión que están asociadas al caudal que está entrando y saliendo de un volumen de control, a la presión que tengo en ese lugar, el área de la entrada o la salida y la velocidad que tengo en esa entrada o en esa salida. Entonces, como ya dije, si el volumen de control es deformable, lo que tengo que utilizar ahora, a diferencia del trabajo de flujo, es la velocidad a la que se está desplazando la superficie de control, y esa es la velocidad de deformación de esta superficie. No es la de arrastre, sino que es la no es a la que, en el caso de un volumen de control que se va desplazando, no es esa velocidad, sino es a la velocidad de deformación. Recuerden el ejemplo del globo, cuando tomamos un volumen de control fijo y consideramos un flujo que estaba atravesando la superficie, que era la velocidad de deformación de esa superficie. Con lo cual, el trabajo de formación, la variación del trabajo de formación en el tiempo, queda expresada de esta forma. Noten la diferencia de velocidad aquí con la que tenemos acá. Entonces, no se superponen los signos como en cantidad de movimiento, ya que el trabajo es un escalar, la energía es un escalar, y lo que tengo que es considerar los signos termodinámicos de ese trabajo, y ya se acomodan esos signos al hacer el producto escalar, y entonces respetamos la convención termodinámica. ¿Por qué? Porque se hace trabajo contra el flujo cuando el flujo sale del volumen de control y empuja al flujo que ya está afuera. Vamos a ver el trabajo ahora de la fuerza viscosa. Se van a definir también sobre un elemento infinitesimal de área mojada, como igual al producto de cada esfuerzo viscoso, recuerden que hay uno normal y dos tangenciales, por la componente de la velocidad del fluido en la dirección de la fuerza viscosa respectiva. Se han calculado los trabajos en valor absoluto, y otra vez insisto, el signo que se tiene en cuenta es el debido a la convención termodinámica. Entonces se va a expresar, fíjense, la fuerza cortante está expresada acá como el tensor por el diferencial de área, mientras que la velocidad es a la velocidad que está relacionada con la longitud en la unidad de tiempo que esta fuerza está desplazándose, o sea que está realizando un trabajo. Entonces hay que analizar ese trabajo en todo el contorno, y aquí lo que hay que ver es cómo se hacen estos productos. Entonces generalmente lo que vamos a tener en cuenta nosotros es componente de velocidad de fluido en la dirección de la fuerza cortante. No vamos a tener en cuenta esfuerzos de corte normales porque
hemos dicho que las fuerzas viscosas normales las vamos a considerar como despreciables. ¿Y qué ocurre? Lo que habíamos dicho un poco, lo que habíamos anticipado en la transparencia, donde está dibujado el volumen de control, que si elijo un volumen de control con superficies que son adyacentes a la frontera del sólido, vamos a ver que la velocidad es cero. Por lo tanto, las fuerzas existen, pero no realizan trabajo. Si por alguna razón ahora escojo una superficie de volumen de control que se encuentre dentro del flujo y haya una capa límite, va a haber una fuerza cortante, va a haber, porque hay una tensión cortante, hay un trabajo de los esfuerzos cortantes, a menos que el flujo sea no viscoso o no haya gradiente de velocidad apreciable. Entonces, ¿qué me queda ahora? Fíjense, el término de trabajo, tengo trabajo sobre el sistema, acá he puesto entonces todos los trabajos que tengo, lo de la fuerza motora, que son las pares fluido, los de la fuerza de presión, que es trabajo de flujo, sobre entrada y salida de flujo en el volumen de control, el trabajo de deformación de la fuerza de presión y el trabajo de la fuerza viscosa. Entonces todo eso es lo que habría que reemplazar en este término dentro de la ecuación del primer principio de la termodinámica. Entonces, si el volumen de control es fijo, las velocidades relativas van a ser absolutas. Si el volumen de control es fijo, no hay trabajo de formación. Y luego me queda expresado de esta forma. No hay trabajo de formación. Y el trabajo de la fuerza de presión vamos a incorporarlo a los términos de flujo de energía. Noten de que esto es un integral de superficie y cuando uno escribía el teorema de transporte de Reynolds, acá había un integral de superficie y acá estaba la energía. ¿Qué hago? El trabajo de la fuerza de presión, como está con signo menos, acá cuando lo reemplace, todo esto van a quedar con signo menos. Y este signo menos que tiene al estar acá, lo paso sumando al otro lado y por eso aquí está sumando la presión a la energía. ¿Sí? Y entonces, esto está relacionado con ese integral ya pasado al otro miembro. Entonces, si utilizo la definición dada para la energía, que era la que teníamos acá, energía interna, más cinética, más potencial gravitatoria, y fíjense que el integral de superficie aparece un término asociado a las presiones que provenía de este integral de superficie. Entonces, muchas veces en termodinámica ustedes asociaban a la energía interna y la presión a lo que llamaban entalpía. La energía interna representa la energía microscópica contenida en un fluido que no fluye y la entalpía representa la energía microscópica contenida en un fluido que fluye. Todo esto está relacionado con aspectos de termodinámica que ustedes ya tienen como conocimientos previos. Vamos a preocuparnos ahora por el cálculo de la integral de superficie que aparecía en el teorema de transporte de Reynolds asociado a el primer principio de la termodinámica. Esta integral de superficie estaba relacionada con el flujo de energía, estos tres términos, con el flujo de energía neta que atravesaba la superficie de control de mi volumen de control, al que luego le sumamos la presión por ser una integral de superficie y este es el trabajo de la fuerza de presión que hacían, si el volumen de control era fijo, la presión sobre las entradas y salidas de flujo. Fíjense que ahí no está el efecto de deformación. Si tuviera el efecto de deformación sobre el sólido, habría que ver cómo ingresaba aquí o bien se lo deja del lado izquierdo de la ecuación. Pero como el volumen de control era fijo, habíamos asociado esta presión a este integral de superficie y nos quedan cuatro términos. Entonces, como siempre hemos hecho y sistemáticamente hemos hecho, si las entradas y salidas son unidimensionales, o sea que todas las propiedades tienen un único valor representativo para esa sección, van a ser valores constantes que pueden salir afuera del integral y por lo tanto
me va a quedar expresado en función de lo que tienen acá. Los 4 términos en la salida por el flujo másico en la salida menos los 4 términos en la entrada por el flujo másico en la entrada. Entonces, si el flujo es estacionario, la integral de volumen que estaba escrita en la transparencia anterior, asociada al teorema de transporte de Reynolds, también se anula. Y si consideramos que el flujo másico es el mismo en todas las entradas y en todas las salidas, se puede factorear. Hemos aplicado la conservación de masa y noten que esto se puede escribir de esta forma. Energía interna más presión, que los puedo asociar como entalpía, que es lo que han visto en termodinámica. Estado de energía cinética en la posición 1 y la energía potencial gravitatoria en la posición 1 igual a lo que tengo en 2 más todo esto. Fíjense que acá ha quedado el trabajo de máquina, el trabajo de la fuerza viscosa, y si hubiera trabajo de formación podría estar acá. Fíjense que el flujo másico está, al haberlo factorizado, lo he pasado dividiendo, y noten que lo que he hecho también es de salida y entrada, he pasado a la notación 1 y 2, pero da lo mismo, o sea, es una cuestión de notación, es notar que tengo una línea de corriente entre dos estados, ya sea el de entrada y salida, o entre un estado 1 y 2 en mi volumen de control. Entonces, esto al estar dividido por flujo másico, me van a quedar como calores específicos, trabajo específico, o sea, por unidad de masa, de la fuerza para el fluido y de la fuerza viscosa. Si seguimos operando un poquito más en esta ecuación, lo que vamos a ver es que vamos a tener, como ya dije, la función entalpía. No confundan esta H con las alturas que a veces vamos a utilizar. Aquí estaría utilizada como entalpía, ¿sí? Hago hincapié en esto porque a veces utilizamos la H como altura y a veces como entalpía. Generalmente nosotros la vamos a utilizar como altura. Entalpía la nombro porque la usan en termodinámica. A veces ustedes usaban la letra I para entalpía. Y si tengo gases ideales, la entalpía la podía expresar en función de los calores específicos a presión constante y la temperatura absoluta. Todo esto es repaso de termo. Entonces sigo operando un poquito más con la ecuación y acá podría, como digo, si son gases, reemplazarla de esta forma. Si son gases, si la velocidad baja tiende a 0, y en gases este término no aparecería. Este término que está acá, fíjense que lo puedo escribir de esta forma y, como les decía, queda demostrado que puedo escribir esto escrito así como valores de la energía transferida por unidad de masa, ya sea energía transferida por calor o por trabajo. Entonces, muchas veces asociamos la entalpía con el estado térmico del flujo. Esto es lo que ustedes hacían en termo. Aquí nosotros vamos a decir entonces que cuando trabajamos con fluidos, este término es el que nos va a importar y vamos a ver cómo lo describimos en detalle en el tema 5 y en el tema 6. Ustedes ahora lo van a tener como, fíjense que acá al estar escrito G por Z, analicen la unidad de esto, serían metros sobre segundo cuadrado por metro, me quedarían metros cuadrados segundo cuadrado, que es energía por unidad de masa, es equivalente a decir joule sobre kilogramo. Si ahora dividen todo por G, me queda en términos de alturas, H, no confundan con la entalpía, son alturas H, y esto vamos a decir que una altura de pérdidas, que son las pérdidas por fricción que he estado nombrando todo el rato. Entonces, acá las estamos empezando a identificar en el tema este, mientras que en el tema 5 y en el tema 6 vamos a aprender a cómo se calculan para tenerlas en cuenta en nuestros cálculos de ingeniería. Entonces, lo que quiero mostrar aquí también en esta transparencia es que cuando
utilizamos la conservación de cantidad de movimiento más el teorema de transporte de Reynolds, obtuvimos la ecuación de Bernoulli, que era particular. Compárenla con la que hemos obtenido ahora a partir del primer principio de la termodinámica más el teorema de transporte de Reynolds. Fíjense que en los dos casos estoy hablando que es estacionario. Y ¿qué me está pareciendo ahora? Que hay variaciones de energía que he considerado a partir de trabajo de partes móviles, de trabajo de la fuerza viscosa e incluso de transferencia de calor y disipación, porque esto estaba relacionado con la energía interna. Ustedes cuando trabajaban en termo, lo que hacían era tener en cuenta los efectos irreversibles en los cambios de energía interna. Entonces, acá esos cambios de energía interna son muy sutiles respecto a los que ustedes tenían en termo, porque ustedes identificaban la energía interna a través de tablas. Y entonces, para tal temperatura tenían tal energía interna, y ese estado molecular del gas, porque ustedes en termodinámica generalmente trabajan con gases, implicaba unos cambios enormes de energía interna debido a su temperatura. O sea, ahí la energía térmica era el factor importante que determinaba cuál era la energía interna o cuál era la variación de energía interna del sistema. Acá, en mecánica de fluido, esto es mucho más sutil porque esta energía de disipación se da por fricción interna en el flujo. Fíjense que acá no hay fuerza, las fuerzas viscosas que están sobre las paredes de volumen de control están recogidas acá en este término, no aquí. Esto va a dar cuenta de la fricción interna que tengo en el flujo. Y esta fricción interna genera cambio en el estado térmico del flujo, porque la fricción se disipa en forma de calor. Pero esto es mucho más tenue de lo que ocurría en termodinámica, porque los cambios de temperatura eran mucho más importantes en termodinámica que acá. Acá la fricción que se produce en el seno del fluido da cambios térmicos muy pequeños, pero hay que tenerlo en cuenta porque produce pérdida de carga. Y insisto, esto es lo que vamos a discutir en el tema 5 y en el tema 6. Insisto, noten que acá esto se produce en el seno del fluido, mientras que esto está dado en las fronteras del fluido. Trabajo de máquina y trabajo de la fuerza viscosa. Y las presiones, el trabajo de la fuerza de presiones están también dados en lo que pasa en las fronteras del volumen de control. Esto sí es muy importante. Entonces, he puesto esto como cantidades por unidad de masa y noten que las unidades de esta ecuación escrita así son energía por unidad de masa. Finalmente, como les decía recién, si yo dividiría por G acá, vean que quedan todas unidades de longitud. Pero esto es una energía expresada en términos de longitud. Si la hubiera multiplicado por la densidad acá, quedarían una energía expresada en términos de presiones, pero siempre estamos hablando de energía. Insisto, no confundan estas H de esta ecuación acá con entalpías. Estos son altura equivalente a un estado energético. Entonces, esta altura va a ser equivalente a una columna equivalente de fluido bombeado, o lo que me cuesta llevar un fluido hasta esa altura, y va a estar relacionado con su densidad. O sea que vamos a hablar de metro de columna de aire, metro de columna de agua, ¿sí? Y si quiero pasar de uno a otro, tengo que utilizar la densidad de los distintos fluidos. ¿Sí? Y en el caso de presión, multiplicar por ρg, siendo la densidad la del fluido bombeado. Entonces, este término que estoy señalando con detalle, ustedes decían que era igual a 0 en procesos reversibles, y eso lo demostraron en termodinámica y utilizar el segundo principio de la termodinámica. Cuando esto es irreversible, esto es distinto de 0. Y eso lo vamos a llamar nosotros como altura de pérdidas cuando la ecuación de Bernoulli está escrito en términos de alturas equivalentes a la energía que se distribuye en mi sistema, en mi volumen de control.
¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a preocupar por determinar esto en detalle, que es uno de los objetivos importantísimos de esta asignatura, para poder diseñar sistemas de tubería. Finalmente, al haberla comparada esta ecuación con la que obtuvimos en el tema 2.2, vemos que se han agregado todos estos términos y, como ya venimos diciendo, acá tiene un resumen de qué significaban cada uno de estos términos. Cuando hablamos de energía interna, hay disipaciones reversibles e irreversibles, y en termodinámica ustedes esta energía interna las agrupaban con las presiones y buscaban entalpías en las tablas directamente. Mientras que acá, esto, al dejarlo expresado de esta forma, las presiones de alguna manera las vamos a tratar de determinar, o son datos, las tratamos de determinar en función de otros datos que tengamos en nuestro problema, y generalmente lo que nos va a tocar determinar es detalladamente cuáles son las pérdidas de carga que tengo en mi sistema. Esto estaba relacionado, al ser reversible, con procesos de expansión y compresión que eran cuasi estáticos, y el intercambio entre energía mecánica interna, como cuando vimos en el ejemplo del pistón. Y la irreversible, insisto, se dan en el seno de fluidos reales, no en las paredes, sino en el interior. Y esto se debe a la disipación viscosa en el seno del fluido. Esta disipación viscosa convierte energía mecánica, que es la energía de fricción, en energía interna no recuperable. Se disipa en forma de calor, como ustedes lo han visto en termodinámica. Y lo vamos a anotar o bien en términos de altura de fricción, o trabajo por unidad de masa de fricción, o energía por unidad de masa de fricción. La segunda ley de la termodinámica impone que esto siempre sea positivo en un fluido real, o bien se puede considerar como trabajo del sistema sobre el medio, o si es calor será negativo, ya que el signo del calor es negativo cuando es calor cedido al medio. Recalco, creo que lo he dicho varias veces, pero nunca va a ser suficiente, esta altura de pérdida están asociadas a la energía interna en el seno del fluido. Generalmente el calor o bien se aporta al sistema o se extrae del sistema considerándolo reversible, y solo me va a quedar esto como irreversible. Entonces las irreversibilidades van a estar representadas como cambio en la energía interna en todo nuestro problema de mecánica de fluido. Tratemos de relacionar ahora lo que ustedes ya han visto en termodinámica con lo que hemos obtenido ahora. Acabamos de expresar la ecuación de Bernoulli generalizada con la distribución de energía que tengo en términos de presión, de energía cinética y de energía geodésica en un punto 1, relacionado con la misma distribución de presiones, energía cinética y energía geodésica en un punto 2, los cuales están unidos por una línea de corriente. Si asumo que no tengo trabajo de máquina ni trabajo de fuerza viscosa, lo que tengo en 2 más las pérdidas por fricción interna en el flujo tienen que darme el mismo nivel energético que tenía en 1, porque la energía se conserva. Entonces los procesos irreversibles están rescatados o recogidos en este término. Entonces, si ahora escribiéramos esta expresión para líquido, acá noten que las velocidades están escritas como B en vez de C. La densidad sería la misma en los dos estados, si asumo que el fluido es incompresible, y la ecuación la puedo escribir de esta forma, en donde este término está relacionado con el trabajo de roce, fricción. Y si está escrito en términos de altura, esta HR12 sería el equivalente al delta HF. Relaciónenlo con lo que también vimos cuando tuvimos la ecuación de Bernoulli a partir de la aplicación del teorema de transporte de Reynolds al principio de conservación de cantidad de movimiento. ¿Qué teníamos? Solo 3 términos
¿Y cómo se distribuía la energía? La altura cinética, porque está expresado en términos de altura, y era el del nivel entre la línea de energía, línea de nivel energético la llamamos nosotros, y la línea piezométrica. ¿Qué era la línea piezométrica? La suma de las alturas de presiones y las cotas que estaban relacionadas con la energía geodésica, que es lo que tienen acá, la altura de posición respecto a un plano de referencia, y lo otro era la altura de presión, que era el del nivel entre la línea piezométrica y el conducto. ¿Sí? Entonces, a esa distribución de energía ahora vamos a ver que si el fluido es real, lo que tengo acá no es igual a estos tres términos. Hay que sumarle las pérdidas para volver a recuperar la energía y tener una recta horizontal desde el punto 1 hasta el punto 2 si grafico las energías puestas en juego en ambos puntos. Recuerden que el peso específico yo lo escribo como ρg, que es lo que está acá. Y si ahora miramos un poquito este término, que es el que está acá, ¿qué veían ustedes en termodinámica? Generalmente ustedes trabajaban con flujos compresibles. La temperatura cambiaba muchísimo de una sección a otra y tenían que considerar la energía interna, la cual sufría grandes variaciones, y ustedes trabajaban en términos de entalpía, relacionaban este término con este otro. ¿Sí? Ahora, piensen que en termodinámica la energía de flujo, como ya vimos cuando desarrollamos esta ecuación, se repartía en 4 términos, de los cuales estos 3 términos son íntegramente convertibles en trabajo, mientras que la energía interna, en el mejor de los casos, solo puede transformarse una parte de esta, que sería su componente exergética, en trabajo. Por otra parte, el rozamiento interno, que estaba relacionado con esto o con esta altura, hace aumentar la energía interna del flujo. ¿Por qué? Porque esa fricción genera calor. Por lo tanto, cuando interviene la energía interna, un balance de energía entre dos secciones nos lleva a que el nivel energético era igual en los dos puntos, suponiendo que no hubiese transferencia de calor. En este trabajo de roce ya está implícito el valor de la energía interna final. O sea que ustedes partían de un estado inicial y a partir de lo que buscaban en tabla estaba implícito ese trabajo de roce en el valor de la energía interna que buscaban en tabla al final. En cambio, el líquido, cuando no hay que considerar la energía interna, porque los cambios de energía interna en líquido, como no hay mucha variación de temperatura, son muy pequeños, este rozamiento tiene que aparecer explícitamente en la expresión de balance de energía, que es lo que está acá. El estado 1 es igual al estado 2 más las pérdidas por fricción. Ustedes en termodinámica escribían esto. Escribían la entalpía en un estado 1 más la energía cinética en ese estado era igual a la nueva entalpía que tenía y a la nueva velocidad que tenía en el estado 2. O sea que la ecuación de Bernoulli la escribían así. Mientras que acá lo que estoy tratando es de escribirla de esta forma. Entonces, la entalpía, que es presión más energía interna, fíjense que la presión la he dejado acá, la energía interna se quedó acá, y esto lo voy a considerar como trabajo de roce. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un sistema de tubería y voy desde 1 hasta 2 a través de una línea de corriente, la conservación de energía decía que tenía que tener una distribución de energía constante a lo largo de toda la línea de corriente que va desde 1 hasta 2. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si yo abro la válvula, después de un instante, el régimen pasa a ser permanente y el de líquido en los tubos piezométricos va a empezar a descender y van a quedar marcados por A', B'. Fíjense que acá hay una contracción, por lo tanto acá el fluido viaja a otra velocidad, entonces hay otra distribución de velocidad, de energía, en términos de energía cinética y energía de presión y altura geodésica. La cuestión es que cuando yo pinto la línea de energía, me va quedando de esta forma. ¿Cómo llego otra vez hasta acá?
pues hay que sumarle las pérdidas. Entonces, la energía que estoy perdiendo, debido a que ahora tengo la línea energética a esta altura, es debido a la fricción. Entonces, esa energía de fricción interna se me ha disipado y se ha transformado en otra clase de energía. ¿Sí? Que es lo que tienen escrito acá. O se disipa en forma de calor a través de que la viscosidad ayuda a hacer esa disipación. Se disipa por roce. Y eso no lo puedo recuperar porque es irreversible. En realidad lo que ocurre son las dos cosas. Una parte se pierde por rozamiento y otra se transforma en energía cinética por unidad de masa. Y recuerden que tanto para flujo compresible como incompresible el principio de masa debe cumplirse. Luego, al ser irreversible, cuando tengo una temperatura superior al ambiente, recibe energía de rozamiento. Esto lo viene en el termo. Y esta va a ser parcialmente recuperable desde el punto de vista mecánico, tanto más cuando mayor sea dicha temperatura. Esto está relacionado con cuán eficiente era un ciclo térmico, ¿no? Mientras que a temperatura ambiente no hay recuperación posible. Aquí, dentro de la hipótesis de trabajo, algunos detalles de turbulencia y retomamos algunas de las clasificaciones que ya vimos antes para completarlas y vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación. Entonces, a los efectos prácticos, lo que puedo analizar es qué pasa en una instalación completa donde tengo un fluido que va desde 1 hasta 2, en donde hay elementos que añaden trabajo o que lo extraen de mi sistema o volumen de control, y elementos que pueden añadir o extraer calor de mi volumen de control. Entonces, yo lo que puedo ir analizando es qué pasa con la energía en términos de altura, considerando un estado inicial con Z1, P1 y C1, que sería el estado inicial que tengo acá, y ir analizando qué pasa a medida que voy avanzando en el circuito. Entonces, fíjense que su índice 2 sería de cada punto en donde yo me voy parando. Entonces, a medida que voy avanzando, la presión cambiará. Cuando llegue hasta acá, añado trabajo. Después hay otra vez cambios en la presión debido a las pérdidas de carga. Esta velocidad C2 podría ser distinta aquí que acá porque la tubería tiene distintos diámetros, etcétera, etcétera. Lo mismo con las pérdidas de carga, que son las que voy calculando en cada tramo y que esto será en detalle en el tema 6, que es para flujo confinado. Noten siempre que estoy dibujando o bien la línea de altura motriz, que es la que no considera la energía cinética, y la línea de nivel energético, que sería la que tiene en cuenta todos los términos de energía. Noten siempre que la energía transferida a través de trabajo o calor tiene los signos termodinámicos que ya hemos definido y que deberían corresponderse con este término que está acá. Si es una bomba, como yo estoy añadiendo trabajo, esto tendría un signo menos implícitamente, o sea que sería menos menos, me quedaría un más. Y si fuese una turbina, es al revés. Como es trabajo extraído, es positivo, y con este signo, al estar escrito así la ecuación, me quedaría con signo menos. Por eso acá baja la altura y acá sube la altura. Esto mismo podría analizarse en términos de presiones. Entonces, el estado 1 es el estado inicial y el que yo tendría aquí. O sea que todo lo que tiene su índice 1 es la condición inicial. Fíjense que al haber un tanque que está con un nivel de agua y es un tanque que tiene un área importante, acá la velocidad esta sería nula y el nivel este sería nulo si lo tomo desde acá. Entonces, cuando yo voy avanzando en mi recorrido,
¿qué pasa primero? Fíjense que el I, que está acá, sería el estado 2, que puede ser el estado final, que podría ser, si yo analizo hasta acá el estado 9, el estado S, el estado P, el 8, el 7 y así hasta llegar al último estado, que sería el 2. Entonces, ¿qué va pasando? A medida que yo voy bajando, acá la velocidad es muy baja y lo único que me va creciendo es este término, que es la presión hidrostática. Fíjense que está afectado por un signo menos. Y como yo voy bajando, el menos menos se me transforma en más, entonces hay una presión que se va incrementando. Cuando yo llego al punto 10, empieza a aparecer el término de velocidades. Entonces, este término de velocidades, sumado al término de pérdida, hacen que la presión empiece a decaer, siga decayendo. Acá llego a la bomba, estoy incorporando un trabajo de máquina, sube, y así siguiendo todo el circuito. Recuerden que como esto es una bomba, el trabajo de máquina es negativo, con el signo menos se me transforma en más, no estoy considerando fuerzas viscosas y esto mismo podría analizarse en términos de presiones. Entonces, el estado 1 es el estado inicial y el que yo tendría aquí. O sea que todo lo que tiene su índice 1 es la condición inicial. Fíjense que al haber un tanque que está con un nivel de agua y es un tanque que tiene un área importante,
acá la velocidad esta sería nula y el nivel este sería nulo si lo tomo desde acá. Entonces, cuando yo voy avanzando en mi recorrido, ¿qué pasa primero? Fíjense que el I, que está acá, sería el estado 2, que puede ser el estado final, que podría ser, si yo analizo hasta acá el estado 9, el estado S, el estado P, el 8, el 7 y así hasta llegar al último estado, que sería el 2. Entonces, ¿qué va pasando? A medida que yo voy bajando, acá la velocidad es muy baja y lo único que me va creciendo es este término, que es la presión hidrostática. Fíjense que está afectado por un signo menos. Y como yo voy bajando, el menos menos se me transforma en más, entonces hay una presión que se va incrementando. Cuando yo llego al punto 10, empieza a aparecer el término de velocidades. Entonces, este término de velocidades, sumado al término de pérdida, hacen que la presión empiece a decaer, siga decayendo. Acá llego a la bomba, estoy incorporando un trabajo de máquina, sube, y así siguiendo todo el circuito. Recuerden que como esto es una bomba, el trabajo de máquina es negativo, con el signo menos se me transforma en más, no estoy considerando fuerzas viscosas y las pérdidas siempre se restarían. Por eso en estos tramos cae, 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 sigue cayendo y acá otra vez empiezo a subir porque desde el punto 4, desde el 3 hasta el 4 estoy bajando. Entonces es negativo respecto a una referencia. Entonces esto se me transforma en más. Hasta finalmente llegar al estado 2, que esto es presión hidrostática y que empiezo desde el 4 hasta el 2, voy subiendo, voy perdiendo presión hasta llegar a la presión atmosférica otra vez. Que fíjense que es el nivel de referencia que yo tengo acá. O sea que estoy partiendo de un nivel de referencia, no estoy considerando presiones relativas que serían las atmosféricas. Por acá tengo sobrepresiones y por acá tengo depresiones. Noten como detalle que el recipiente podría estar cerrado con una presión relativa mayor o menor que 0 y sería esa la presión de referencia. Bien, veníamos analizando las hipótesis de trabajo que implicaban cómo yo voy a estudiar en un circuito los cambios energéticos que se producen. Hemos incorporado el término de pérdida de carga y el término de trabajo de máquina a la ecuación de Bernoulli, que era la que tenía en cuenta cambios de energía en términos de energía geodésica, de presión y cinética. También se incorporó el término debido al trabajo que hacen las fuerzas de fricción sobre las paredes del volumen de control que he escogido y no confundan este trabajo de las fuerzas de fricción con esta fricción interna. Entonces, cuando clasificamos el flujo, eran parte de las hipótesis que teníamos para trabajar. Entonces, habíamos dicho que era flujo unidimensional, no unidimensional, flujo viscoso, no viscoso, que era decir fluido real, flujo fluido real o no. Entonces, cuando estamos hablando de flujo fluido real, implica la incorporación de este término de pérdida a esta ecuación. Entonces, una de las clasificaciones que hicimos, justamente, era dentro de flujo fluido real, que lo llamábamos viscoso, es que podía ser laminar o turbulento. ¿Qué significaba que fuera laminar o turbulento? En el caso de laminar, teníamos líneas de corriente perfectamente identificadas, mientras que en el régimen turbulento esto ya no ocurría porque había un fuerte mezclado lateral en las dos direcciones perpendiculares a la dirección del flujo. En este caso, los efectos viscosos se producían solamente por efectos moleculares, como lo vimos en el tema 1. De ahí salió la definición de viscosidad molecular. Mientras que en el flujo turbulento, la mezcla se produce por el choque e interacción de partículas de fluido que tienen otra escala.
Y esa escala va a estar asociada a los vórtices que aparecen acá, que serían todos estos rulos que vemos que están dibujados acá. Entonces, el flujo turbulento tiene esa característica, no hay líneas de corriente discernibles, es un flujo que es tridimensional y el movimiento que se superpone al flujo medio es completamente aleatorio. Entonces, esto produce mucho mezclado lateral y esto hay que tenerlo en cuenta a través de ver cómo calculo estas pérdidas. Esto se va a ver con mucho detalle en el tema 6. Vamos a tratar de identificar un poco más qué significa la turbulencia. Para ello, distingamos que en un flujo que es laminar tengo unas líneas de corriente que están claramente definidas y se ven perfectamente, se pueden visualizar. Mientras que en el flujo turbulento esto ya no ocurre. Acá, fíjense que no hay transferencia de masa ni de cantidad de movimiento en direcciones normales al flujo, mientras que acá eso sí ocurre. Entonces, tratemos de visualizarlo un poco mejor. Imagínense que yo tengo acá un trazador, o sea, estoy inyectando tinta en este tipo de flujo. Voy a ver que si las líneas de corriente son paralelas, esto puede ser flujo interno o externo, la tinta sigue claramente las líneas de corriente paralelas, estos trazadores. Entonces, ¿qué pasa si por alguna causa paso de este tipo de flujo a este otro tipo de flujo? Noten algo que es importante, que no he dicho antes, que al pasar de este flujo a este flujo, en ambos casos tengo que tener en cuenta esas pérdidas por fricción. O sea, se pueden calcular. Acá son mucho más importantes que acá, pero en los dos tipos de flujo esas pérdidas por fricción existen. Vamos a ver en el tema 6 que estas pérdidas por fricción se pueden determinar de forma analítica, mientras que acá tengo que recurrir a formulaciones semiempíricas. Dicho esto, muchas veces voy a ver que paso de flujos laminares a turbulentos a través de una transición que puede ser lenta o rápida. Este paso es debido a efectos aleatorios, entonces no se puede predecir claramente si hay de alguna manera patrones o indicadores que son estándar, pero no son generales y no son demasiado precisos. Entonces, el problema de pasar de este flujo a este implica que por alguna causa aparece una inestabilidad que hace que cuando paso a flujo turbulento, esto que antes era una línea bien definida empieza a deformarse, y debido a que empiezan a aparecer vórtices como este o como este otro que está acá en azul, que empiezan a inducir velocidades en direcciones normales a contracorriente, y estas se van a llamar fluctuaciones de una velocidad media que tenía. O sea, alrededor de la media empiezan a aparecer estas fluctuaciones. Estos vórtices, que son grandes, se van convectando, se van rompiendo y van generando cada vez vórtices más pequeños hasta que está en la mezcla, que ya no puedo identificar más una línea de corriente y lo que veo es una mancha. Esto es típico cuando ustedes ven en un cigarrillo, que ahí se puede observar muy bien cómo paso de laminar a transición de turbulento, porque empiezo a ver líneas de corriente que son curvas y después se rompen y aparece una mancha directamente. Entonces, esto implica tener un efecto debido a que hay una estabilidad, aparecen estos vórtices, se convectan, se van rompiendo, se van mezclando y cada vez hay más mezcla en las direcciones que no son las direcciones principales del flujo. Entonces, en conclusión, todos estos vórtices turbulentos crean fluctuaciones en la velocidad y cada vez producen más mezcla. Entonces, esto, en este ejemplo pueden visualizarlo y observen cómo algo que al principio puedo más o menos distinguir una línea de corriente, y es aleatoriamente, a veces es antes o después, y se rompe esa línea de corriente y aparecen estas manchas. Entonces, ¿cómo puedo yo tratar de identificar o de empezar a describir esta fenomenología tan compleja? En 1922, Richardson y después Comodoro plantean la teoría de cascada de energía, en donde
la energía de estos grandes vórtices que se han creado a partir de la energía que extraen del flujo medio se va convectando, se va gastando en la rotura de estos vórtices grandes en cada vez más pequeños y se disipa gracias a la viscosidad molecular del fluido, porque estos vórtices son tan pequeñitos y viven tan poco de que terminan disipándose en calor porque interactúan ya casi a nivel, a nivel molecular. Entonces la viscosidad juega un papel preponderante en la disipación de la energía, pero no lo juega en los grandes vórtices porque acá los efectos inerciales son los importantes. Y acá los efectos viscosos son los importantes. Entonces fíjense que para poder predecir o analizar la turbulencia hay que tener en cuenta un montón de escalas de longitud y de tiempo para poder caracterizar toda esta fenomenología, lo cual es muy, muy complicado. Entonces, actualmente esto se intenta hacer mediante métodos computacionales que nos permiten calibrar otros modelos más simples que se utilizan también en métodos computacionales. Los modelos sofisticados se llaman DNS, que esto es un comentario que hago a efecto de tener un poco de cultura en lo que es numérico. Se llama Direct Numerical Simulation, que esto es tratar de calcular mediante computación absolutamente todos los vórtices que aparecen. Cuando el Reynolds es bajo, esta diferencia de escala no es muy importante. Pero cuando el Reynolds es alto, esta diferencia de escala es importantísima, por lo cual los recursos computacionales para poder calcular todos estos vórtices son dificilísimos. ¿Cuál es el problema? Que en la mayoría de los flujos turbulentos tengo altos Reynolds. Por lo tanto, esto no puedo utilizarlo y lo que tengo es que plantear modelos numéricos para tratar de capturar esta transferencia de energía. Esto es lo que es de actualidad hoy en el estudio del modelado de la turbulencia y un poco a lo que nos dedicamos nosotros ahí en el laboratorio ex laboratorio de matemáticas aplicadas y ahora el laboratorio de modelado aerodinámico. Entonces, ¿cómo trato yo de caracterizar estos modelos? A través de medidas experimentales. Si yo, por ejemplo, en un punto A midiese velocidades instantáneas, yo vería que tendría la curva esta en negro y supónganse que el cero de la velocidad U media estuviera acá y yo tengo un valor medio por encima del cero y superpuesto ese valor medio esta fluctuación. La velocidad instantánea sería la fluctuación que tengo en negro y la fluctuación turbulenta la podría obtener a través de al valor medio, este que está acá, restarle la velocidad instantánea. Entonces podría obtener una fluctuación alrededor del valor medio. Noten acá que la velocidad v no tiene un valor medio porque es muy muy chiquitito, pero sí hay fluctuaciones. Por lo tanto lo considero que es cero y la fluctuación está montada sobre ese valor nulo. Bien, habiendo hecho todos estos comentarios que se salen un poco del objetivo del curso respecto de la turbulencia, pero que son bastante ilustrativos, entiendo yo, lo que vamos a tratar de recuperar el aspecto práctico de cómo tengo en cuenta los efectos de la viscosidad. El parámetro que va a cuantificar el comportamiento más o menos viscoso del fluido, el número dimensional de Reynolds, que lo nombré recién, lo he nombrado un par de veces sin definirlo claramente, ahora lo vamos a definir un poco mejor y después vamos a ver de dónde sale la fórmula esta que he escrito acá. Esto se ve en el tema 4, cómo puedo escribir el número de Reynolds como una relación entre las fuerzas de inercia y la viscosa. El número de Reynolds me va a servir de alguna manera para hacer esa clasificación de flujos que a veces es tan necesaria y para definir, dependiendo del tipo de flujo, si es laminar o si es turbulento en función de los datos que ya están recopilados de antemano. Entonces, ¿qué voy a ver que yo tengo en este número de Reynolds? Tengo la densidad del fluido, la viscosidad, que acá puede estar expresado en términos de viscosidad dinámica y de la densidad, o si esta densidad la paso dividiendo acá, me quedaría la viscosidad cinemática, acá tienen las unidades, y después tengo que ver una velocidad característica para poder calcular Reynolds y una longitud característica para poder calcular Reynolds. ¿Por qué digo características? Porque van a depender de cada tipo de flujo. Entonces, analicemos qué significa un poco esto.
Si yo tuviera flujo en tubería, la velocidad característica es la velocidad media del flujo que tengo en la tubería, o sea que la podría calcular a través del caudal. Y la longitud característica de esa tubería sería su diámetro. En el caso de flujo sobre placas planas, flujo externo ahora, la longitud característica es desde donde empieza la placa y voy avanzando a lo largo de la longitud de la placa. Por lo tanto, el Reynolds es variable, va cambiando desde 0 hasta un valor en función de la longitud de la placa. Tomado como referencia su borde de ataque. En el caso de cuerpo sumergido, la longitud característica será el diámetro del cuerpo o una longitud característica transversal a la corriente de flujo. Tanto para placas planas como para cuerpos sumergidos, la velocidad característica media es la velocidad media del flujo que tengo, sobre el que está sumergido ese cuerpo. En el caso de perfiles de ala, la velocidad media es lo mismo y la longitud característica ahora es la cuerda del perfil. En el caso de capas límite, puede ser o bien la longitud a partir del borde de ataque de la placa, y ahí voy a estudiar efectos medios de los coeficientes de fricción, o puedo estudiar más en detalle qué pasa con la turbulencia y voy a definir como una longitud característica el espesor de capa límite. Habiendo ya definido una ecuación generalizada de Bernoulli y habiendo definido un montón de hipótesis de trabajo que me permiten clasificar el flujo, que ahora ya generalmente vamos a trabajar como flujo viscoso, cada vez nos estamos aproximando más a trabajar con flujos fluidos reales. La clasificación que hicimos de flujo interno y flujo externo al principio de este tema va a dar lugar a que la combinación de la ecuación generalizada de Bernoulli para flujo viscoso y flujo interno va a dar lugar a todas las discusiones que vamos a dar en la unidad 6 para poder calcular pérdidas de energía debido a que un fluido está discurriendo por un conducto cerrado y poder así elegir la bomba necesaria para poder impulsarlo de un punto hasta otro, o analizar qué pasa dentro de una bomba en función del diseño de la misma y tratar de mejorarlo. En el caso del flujo externo es la unidad 5 y acá lo que se intentan definir son coeficientes de fricción para ver cuál es la resistencia de forma que tienen los cuerpos sumergidos en un flujo. En la unidad 7 lo que se analiza, en la unidad 8 lo que se analiza en el caso de cuerpos aerodinámicos como aviones es la sustentación también, que no tiene que ver con la fuerza en la dirección del flujo, que es la fuerza de arrastre, sino la fuerza normal a la dirección del flujo, que es la sustentación, y que se discutió brevemente cuando estudiamos cantidad de movimiento y el teorema de transporte de Reynolds aplicado a cantidad de movimiento. Entonces, en el caso de flujo viscoso interno, el número de Reynolds me va a permitir caracterizar si es laminar o si es turbulento en tubería, y los números característicos solamente para tubería son desde 10 hasta 2000, el flujo va a ser laminar y va a ser muy dependiente del Reynolds. Desde 2000 a 4000 tengo lo que era la transición de laminar a turbulento. Nosotros como aspecto práctico vamos a definir 2300 directamente régimen turbulento, y a partir de ahí el flujo lo vamos a considerar completamente turbulento. Vamos a ver que a estos valores del Reynolds, entre 4000 y 1.000.000, hay una moderada dependencia del Reynolds. Esto es que a medida que va creciendo el Reynolds, los coeficientes que van a tener en cuenta esa pérdida de carga van a cambiar cada vez menos, hasta que cuando el Reynolds es muy alto, esos coeficientes ya no cambian más. Existen, tienen un valor, pero no cambian más. Entonces, hemos tenido en cuenta ahora la realidad del flujo a través de su efecto de fricción. Podemos también tener en cuenta la no unidimensionalidad del flujo a través de hacer correcciones en los términos de energía cinética. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con flujo unidimensional, esto directamente
se calculaba la velocidad dividido 2g y este alfa valdría 1, ¿cierto? Entonces ahora se impone, debido a que tengo un flujo real y hay un perfil de velocidades que no es unidimensional, que va a estar dado en función del Reynolds, la forma de ese perfil, todo esto también lo vamos a discutir en el tema 5 y en el tema 6, y esto da lugar a que podría aproximar las funciones de el perfil de velocidades a través de funciones potenciales, en donde la m está dada en función del número de Reynolds, y por lo tanto también podría tener un alfa dado en función del número de Reynolds que me permitiría corregir el factor de energía cinética. No me confundan esta corrección con la que hemos hecho antes, que implica hablar de pérdidas por fricción y tener en cuenta la realidad de que el flujo es de carácter real, por lo tanto los procesos son irreversibles y por lo tanto hay una disipación viscosa que se transforma en calor y no es recuperable. Entonces, en la ecuación general de Bernoulli, para la integral de superficie, si yo considero que el flujo es unidimensional, pero que tiene un número de Reynolds alto, en vez de andar integrando esta función, es lo que ya se ha hecho y se han obtenido estos coeficientes. O sea, de alguna manera se ha resuelto esta integral a través de utilizar esta función de velocidad, integrarla y obtener los valores de estos coeficientes que son equivalentes a obtener una velocidad media corregida. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de aplicación. No vamos a aplicar esa corrección de velocidad, vamos a ir despacito y vamos a tratar de aplicar solo la ecuación de Bernoulli y ver cómo tengo que tener en cuenta esas pérdidas de carga que todavía no he aprendido a calcular. Entonces imagínense este ejemplo, tiene una central hidroeléctrica, que sería esto que está acá, que está tomando agua con un cierto caudal, y acá hay una turbina, y en la descarga la velocidad es la que se indica acá. Veamos que tengo una diferencia de cota de 100 metros y acá me están dando como dato las pérdidas. O sea, el HF ya alguien lo midió o lo calculó. Insisto, esto vamos a aprender a calcularlo en el tema 6 para el caso de tubería. Entonces, yo tengo una turbina y la turbina va a extraer un trabajo. Por lo tanto, tengo que plantear la ecuación de Bernoulli generalizada con máquina y con pérdida. Mi volumen de control sería ese. Tengo que buscar la línea de corriente que une el punto 1 y el 2 y plantear las hipótesis que implicaban la clasificación del flujo y ver qué voy a tener en cuenta y qué no. Primero, no va a haber transferencia de calor en esa ecuación de Bernoulli generalizada, porque estoy hablando de que solo hay transferencia de trabajo, transferencia de energía, perdón, a través de trabajo. No hay trabajo de fuerza viscosa, o sea, la fuerza viscosa, recuerden que la ecuación de Bernoulli son las que están relacionadas con las que están en las paredes, las cuales no hacen trabajo. No confundan con los efectos de fricción interno que están recogidos en este valor. Segunda hipótesis, se va a tomar una línea de corriente entre el punto 1 y el 2. ¿Qué pasa ahí? Hay una máquina, por lo tanto la línea de corriente sería continua desde acá hasta aquí. Acá la máquina me la perturba, pero de afuera de la máquina hasta acá podría tener otra línea de corriente que sea continua. Nosotros vamos a decir que esto es válido desde 1 continuamente, entre comillas, hasta 2, porque estoy introduciendo el trabajo en máquina a través de un valor específico que es el H de máquina. Por lo tanto, la ecuación que yo escribo es esta. El H de máquina está teniendo en cuenta esta perturbación de la línea de corriente porque estoy introduciendo o sacando un trabajo, y la ecuación de Bernoulli queda escrita de esta forma. Este es el término de pérdida y este término se hace nulo porque las fuerzas viscosas no van a hacer trabajo sobre las paredes del volumen de control. Entonces, la altura de fricción era un dato y lo único que tengo que hacer es reemplazar y ver que cuando calcule, noten claramente que la altura de carga es positiva y según la convención adaptada corresponde a que el trabajo es dado por el fluido a la máquina. Por lo tanto, ese era un trabajo positivo y ya, al haber planteado la ecuación como la planteamos y deducirla como la dedujimos, automáticamente los signos se acomodan.
Podría calcular la energía intercambiada a través de multiplicar por la aceleración de la gravedad, entonces tendría trabajo por unidad de masa, y la potencia, noten cómo se calcula, es el caudal másico por el trabajo por unidad de masa, o bien la densidad por el caudal volumétrico por el trabajo por unidad de masa, y este trabajo por unidad de masa es la altura por G. Entonces muchas veces ustedes van a ver escrita la potencia útil, que es la que estoy intercambiando con el fluido, como ρ por G por H por el caudal. Y esto, fíjense que es una potencia de 23,5 megavatios y es una turbina porque da positivo. Segundo ejemplo, ahora tengo una bomba, me están diciendo que es una bomba que va a suministrar un caudal de agua a esta máquina. Noten que en esta máquina hay una presión absoluta de 69 kilopascales y acá tengo una presión absoluta de 101 kilopascales. O sea que tengo que trabajar con las dos presiones absolutas. Pese a que esto está abierto en la atmósfera, como acá me dicen que es absoluta, acá tengo que meter presión absoluta también. Entonces me piden calcular la potencia si la bomba tiene un rendimiento global de un 80%. Y noten que las pérdidas de carga, alguien me ha dado el dato. ¿Ya? Alguien ha sabido cómo calcularla y me dice, mira, el K este es 7,5 y está relacionado con la velocidad de salida que hay acá en 2. Entonces, tengo una máquina, esa máquina ahora está incorporando trabajo a mi volumen de control, y entonces la hipótesis, otra vez, no hay transferencia de energía a través de calor, no hay trabajo en la fuerza viscosa, y otra vez tomo una línea de corriente entre la sección 1 y 2, esa línea de corriente va a estar perturbada en la máquina, pero está siendo tenida en cuenta esa perturbación a través del trabajo de máquina que yo incorporo a mi volumen de control. Entonces, tengo los datos de entrada y tengo los datos de salida. Cuidado con las presiones, las dos son absolutas. Escribo la ecuación de Bernoulli. Las fuerzas viscosas no van a hacer trabajo. El trabajo de máquina es el de una bomba ahora. Me tendría que dar negativo si está escrito de esta manera la ecuación. Entonces acá va el HF. Luego hago el cálculo. Como el caudal es dato, puedo calcular la velocidad en 2, porque la velocidad, fíjense que no es un recipiente, sino que es una máquina y está saliendo a esta velocidad. Las pérdidas las estoy calculando con esta velocidad de referencia. No hay velocidad 1 porque el recipiente es de una superficie libre importante. Insisto con que las fuerzas viscosas en la pared no hacen trabajo. Este término de pérdida de carga es este que he calculado acá. Cuando hago el cálculo me dio que la energía ahora es negativa y está indicando que le estoy dando un trabajo al fluido porque el trabajo es negativo. Y esto es compatible con lo que es una turbomáquina llamada bomba, que es una turbomáquina generadora de energía fluidodinámica. Calculamos ahora la potencia necesaria para transportar al fluido desde 1 a 2 y fíjense que acá la he escrito como muchas veces la escribimos, ρg caudal volumétrico por la altura manométrica, en el caso de la turbina es una altura neta, y esta potencia negativa significa que tengo que dársela a mi sistema, a mi volumen de control. La potencia necesaria para accionar la bomba va a ser un poco mayor porque esta es la potencia intercambiada con el fluido, pero la bomba necesita una potencia mayor porque el rendimiento de ella no es del 100%, por lo tanto la potencia en el eje es esta. Con esto ya tenemos una idea de cómo se calcula la potencia que nos va a dar una turbina en el ejemplo anterior a partir de un salto de agua y de la instalación que hay en una central hidráulica, o bien en el caso de una bomba podemos tener una estimación de la potencia necesaria para llevar el fluido desde un punto 1 hasta un punto 2, que este es el primer paso que se necesita para poder hacer el diseño de las instalaciones de transporte fluido, que es uno de los temas fundamentales de este curso. Noten que aparte de la ecuación de Bernoulli, yo he utilizado la ecuación de conservación de masa. ¿Para qué? Para calcular la velocidad en la salida, porque en este caso la velocidad del recipiente en la salida no es nula porque no había un tanque sino una máquina, y esa máquina
tenía en su interior una velocidad del fluido que era un dato. En esta parte 1D damos ejemplos de aplicación del teorema de transporte de Reynolds aplicado a la energía a varios casos de aplicación. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de aplicación. No vamos a aplicar esa corrección de velocidad, vamos a ir despacito y vamos a tratar de aplicar solo la ecuación de Bernoulli y ver cómo tengo que tener en cuenta esas pérdidas de carga que todavía no he aprendido a calcular. Entonces imagínense este ejemplo, tiene una central hidroeléctrica, que sería esto que está acá, que está tomando agua con un cierto caudal, y acá hay una turbina, y en la descarga la velocidad es la que se indica acá. Veamos que tengo una diferencia de cota de 100 metros y acá me están dando como dato las pérdidas. O sea, el HF ya alguien lo midió o lo calculó. Insisto, esto vamos a aprender a calcularlo en el tema 6 para el caso de tubería. Entonces yo tengo una turbina y la turbina va a extraer un trabajo. Por lo tanto tengo que plantear la ecuación de Bernoulli generalizada con máquina y con pérdida. Mi volumen de control sería ese. Tengo que buscar la línea de corriente que une el punto 1 y el 2 y plantear las hipótesis que implicaban la clasificación del flujo y ver qué voy a tener en cuenta y qué no. Primero, no va a haber transferencia de calor en esa ecuación de Bernoulli generalizada porque estoy hablando de que solo hay transferencia de trabajo, transferencia de energía, perdón, a través de trabajo. No hay trabajo de fuerza viscosa, o sea, las fuerzas viscosas, recuerden que la ecuación de Bernoulli son las que están relacionadas con las que están en las paredes, las cuales no hacen trabajo. No confundan con los efectos de fricción interno que están recogidos en este valor. Segunda hipótesis, se va a tomar una línea de corriente entre el punto 1 y el 2. ¿Qué pasa ahí? Hay una máquina, por lo tanto la línea de corriente sería continua desde acá hasta aquí. Acá la máquina me la perturba, pero de afuera de la máquina hasta acá podría tener otra línea de corriente que sea continua. Nosotros vamos a decir que esto es válido desde 1 continuamente, entre comillas, hasta 2, porque estoy introduciendo el trabajo en máquina a través de un valor específico que es el H de máquina. Por lo tanto, la ecuación que yo escribo es esta. El H de máquina está teniendo en cuenta esta perturbación de la línea de corriente porque estoy introduciendo o sacando un trabajo y la ecuación de Bernoulli queda escrita de esta forma. Este es el término de pérdida y este término se hace nulo porque las fuerzas viscosas no van a hacer trabajo sobre las paredes del volumen de control. Entonces, la altura de fricción era un dato y lo único que tengo que hacer es reemplazar y ver que cuando calcule noten claramente que la altura de carga es positiva y según la convención adaptada corresponde a que el trabajo es dado por el fluido a la máquina. Por lo tanto, ese era un trabajo positivo y ya al haber planteado la ecuación como la planteamos y deducirla como la dedujimos, automáticamente los signos se acomodan. Podría calcular la energía intercambiada a través de multiplicar por la aceleración de la gravedad, entonces tendría trabajo por unidad de masa y la potencia, noten cómo se calcula, es el caudal másico por el trabajo por unidad de masa, o bien la densidad por el caudal volumétrico por el trabajo por unidad de masa. Y este trabajo por unidad de masa es la altura por G. Entonces muchas veces ustedes van a ver escrita la potencia útil, que es la que estoy intercambiando con el fluido, como ρ por G por H por el caudal. Y esto, fíjense que es una potencia de 23,5 megavatios y es una turbina porque da positivo. Segundo ejemplo, ahora tengo una bomba, me están diciendo que es una bomba que va a suministrar un caudal de agua a esta máquina. Noten que en esta máquina hay una presión absoluta de 69 kilopascales y acá tengo una presión absoluta de 101 kilopascales. O sea que tengo que trabajar con las dos presiones absolutas. Pese a que esto está abierto en la atmósfera, como acá me dicen que es absoluta, acá tengo que meter presión absoluta también. Entonces me piden calcular la potencia si la bomba tiene un rendimiento global de un 80%. Y
noten que las pérdidas de carga, alguien me ha dado el dato, ¿ya? Alguien ha sabido cómo calcularla y me dice, mira, el K este es 7,5 y está relacionado con la velocidad de salida que hay acá en 2. Entonces, tengo una máquina, esa máquina ahora está incorporando trabajo a mi volumen de control y entonces la hipótesis, otra vez, no hay transferencia de energía a través de calor, no hay trabajo en la fuerza viscosa y otra vez tomo una línea de corriente entre la sección 1 y 2, esa línea de corriente va a estar perturbada en la máquina, pero está siendo tenida en cuenta esa perturbación a través del trabajo de máquina que yo incorporo a mi volumen de control. Entonces, tengo los datos de entrada y tengo los datos de salida, cuidado con las presiones, las dos son absolutas, escribo la ecuación de Bernoulli, las fuerzas viscosas no van a hacer trabajo, el trabajo de máquina es el de una bomba ahora, me tendría que dar negativo, si está escrito de esta manera la ecuación. Entonces acá va el HF, luego hago el cálculo, como el caudal es dato, puedo calcular la velocidad en 2, porque la velocidad, fíjense que no es un recipiente, sino que una máquina y está saliendo a esta velocidad. Las pérdidas las estoy calculando con esta velocidad de referencia. No hay velocidad 1 porque el recipiente es de una superficie libre importante. Insisto con que las fuerzas viscosas en la pared no hacen trabajo. Este término de pérdida de carga es este que he calculado acá. Cuando hago el cálculo me dio que la energía ahora es negativa y está indicando que le estoy dando un trabajo al fluido porque el trabajo es negativo. Y esto es compatible con lo que es una turbomáquina llamada bomba, que es una turbomáquina generadora de energía fluidodinámica. Calculamos ahora la potencia necesaria para transportar al fluido desde 1 a 2 y fíjense que acá la he escrito como muchas veces la escribimos, ρg caudal volumétrico por la altura manométrica, en el caso de la turbina es una altura neta, y esta potencia negativa significa que tengo que dársela a mi sistema, a mi volumen de control. La potencia necesaria para accionar la bomba va a ser un poco mayor porque esta es la potencia intercambiada con el fluido, pero la bomba necesita una potencia mayor porque el rendimiento de ella no es del 100%, por lo tanto la potencia en el eje es esta. Con esto ya tenemos una idea de cómo se calcula la potencia que nos va a dar una turbina en el ejemplo anterior a partir de un salto de agua y de la instalación que hay en una central hidráulica, o bien en el caso de una bomba podemos tener una estimación de la potencia necesaria para llevar el fluido desde un punto 1 hasta un punto 2, que este es el primer paso que se necesita para poder hacer el diseño de las instalaciones de transporte fluido, que es uno de los temas fundamentales de este curso. Noten que aparte de la ecuación de Bernoulli, yo he utilizado la ecuación de conservación de masa ¿para qué? Para calcular la velocidad en la salida, porque en este caso la velocidad del recipiente en la salida no es nula porque no había un tanque sino una máquina, y esa máquina tenía en su interior una velocidad de fluido que era un dato.